Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer, un honor compartir con ustedes esta actividad que, como decían, un 25 de noviembre, por lo que significa el día y por lo que significa el momento del año. Primero que me gustaría compartir con ustedes es qué discursos, y voy a dar algunos rodeos antes de entrar específicamente en el tema, qué discursos construimos en relación con la inclusión de tecnologías en las escuelas y en las aulas. Porque estos discursos, primero, no son ingenuos, segundo, traen concepciones, tienen que ver también con crear una realidad respecto de estas tecnologías. Y esto para mí es importante porque es cómo entra la tecnología a la escuela, cómo entra desde nuestras representaciones, desde lo que decimos, desde nuestros discursos. Y empiezo con 4, que son los que para mí hoy están más en boga, de acuerdo con mi recorrido, yendo a escuelas, hablando con directores, con docentes, también en todos los niveles del sistema. El primero es el determinismo y es pensar que las tecnologías mejoran la sociedad, mejoran, por lo tanto, también la escuela. Este discurso determinista cree que las tecnologías son sinónimo de progreso social y de mejora. Y este es un tema a deconstruir, porque muchas veces las tecnologías entraron de la mano de la innovación. Y una de las cosas que a mí me gustaría desnaturalizar y trabajar con ustedes hoy es que la innovación no es tecnológica, la innovación es didáctica. Y esto lo digo porque si uno pone en las tecnologías la mejora, cuando cambia esa tecnología nos desarma, porque era la tecnología la que tiraba de esa innovación didáctica. Y hay toda una cuestión respecto de ese discurso determinista que también lo que tiene detrás es un discurso tecnoliberal que lo que genera es esta noción de una tecnología que transforma la sociedad. El otro discurso que está hoy muy presente, por lo menos en donde estoy, que es, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el negacionismo digital y es prohibamos los celulares. Es un discurso complejo, podríamos dar toda una conferencia de debate respecto de si celulares sí y celulares no, y es un discurso que tampoco es nuevo, porque en su momento fue vinculado con las calculadoras sí, calculadoras no, y también es un discurso que nos suena y veo caras que asienten, porque también lo discutimos y lo debatimos mucho tiempo. Negar que la tecnología ingrese es raro, porque la tecnología ya está. Negar los celulares en la escuela es raro, porque los niños y niñas consumen esto. La cuestión es pensar críticamente si entran en la escuela, ¿para qué entran? El otro problema, y ahora el otro discurso, y ahora vamos a ver cómo esto se empieza a unir, es el del solucionismo tecnológico, y es pensar o suponer que las tecnologías resuelven problemas pedagógicos. Por ejemplo, el del aburrimiento. Los chicos se aburren o están poco motivados, pongamos tecnología. También es un discurso simplista. Todos estos discursos son simplistas, pero no porque nosotros seamos simples, sino porque lo que evitan es ver el problema en su complejidad. El último es el del exitismo, y este es muy, muy difícil en la actualidad. Estamos en una sociedad, Chul Han, un coreano la nombra una sociedad del rendimiento, una sociedad rendida a ese éxito, donde podemos decir que un día un director técnico es un genio porque ganamos y otro día es un scabobi porque perdimos. Y esta tendencia a enaltecer o a denigrar en términos de éxito es algo que está marcando a nuestros niños y jóvenes, tanto como la tecnología. Parte, y no digo todo porque realmente eso sí es para otra charla, parte de los temas que tenemos de ludopatía, adicciones, bullying y violencias, tiene que ver porque simplificamos y sobresimplificamos muchas de estas ideas y muchos de estos discursos. Entonces empiezo por acá, para que cada uno, cada una, mientras está escuchándome, reflexione acerca de cómo
de cómo legitima el ingreso a de las tecnologías en las aulas, cómo las concibe, cómo las piensa, porque esta es una primera cuestión a mirar y a deconstruir. Seguimos con, hay una serie que a mí me gustó, que se llama Dark, pero bueno, la traigo. ¿Alguien la vio? Bien. Lo que traía interesante esta serie era los saltos temporales, pero en esos saltos temporales, que eran de 33 años, acá me tomé la licencia de que sean de 30, en esos saltos temporales no había solo una idea de que el pasado influye en el futuro, que es una idea que tenemos como humanidad, sino que también el futuro influye en el pasado. Y esto a mí me resultó interesante de traer. Y ahora van a ver por qué. Pensemos en, hoy estamos 2024, casi cabalgando hacia el 2025. Pensemos 30 años atrás. Había tecnología, les quiero decir. Había una protovida tecnológica, pero antes de Google, antes de un montón de cosas, había tecnología. ¿Alguien recuerda? Puse Google, es 1998. ¿Alguien recuerda que existía algo que se llama DOS? Levante la mano. Bien. ¿Alguien recuerda que existía algo que se llamaba el dial-up? Es decir, que estaba el teléfono conectado a la computadora y si llamabas a la casa daba... ¿Sí? Bien. Esto nos delata, ¿no? A las edades. No lo hice por eso, porque yo soy de esa generación también. Pero es para mostrar que del dial-up, que era el teléfono conectado, o del altavista, que existió antes de, o de la Encarta, que era una enciclopedia. Bueno, es así. No quiero hacer este ejercicio de generaciones porque yo quedo mal parada, les quiero decir, estoy próxima más a la jubilación, es así. Pero si saltamos hacia atrás, en 30 años, si hay docentes que enseñan ciencias sociales, van a darme la razón. 30 años históricamente es muy poco. Y sin embargo, pasó mucho. Y esto marca el ritmo con el que las tecnologías se mueven. Y cada vez se mueve más rápido. Pero en esos 30 años no solo pasó que había un DOS que hoy es Windows, o usemos Linux, o usemos lo que sea, una interfase muy sencilla, ya no hay que poner un comando. El DOS implicaba que si uno no ponía ese comando, la computadora no arrancaba, o te lanzaba símbolos que vos no sabías ni qué tenías que hacer, y había que pensar qué comando había que poner. De ese DOS a Windows, como ejemplo, con las carpetas organizadas, no pasó tiempo. Y hoy, con la inteligencia artificial generativa, estamos en otra época. ¿Por qué traigo estos saltos temporales? Porque, por un lado, como les decía, marca la vertiginosidad de las tecnologías y sus cambios, pero también lo que fue pasando es algo que Steve Jobs dijo muy bien en una charla y dijo, la tecnología nos tiene que hacer la vida simple. Cada vez nos hace la vida simple y nosotros como docentes sabemos que lo simple complejiza. No existe lo simple. Primero, porque tenemos aulas heterogéneas. Segundo, porque tenemos muchísimos problemas. Tercero, porque la coyuntura en nuestras aulas y nuestras instituciones nos lleva mucho tiempo, la resolución de problemas de todo tipo. Y esta simplificación que trajo la tecnología de hacernos más fácil el acceso, no el acceso en términos de brechas, de acceso que todos tengan computadoras, pero acceder a la información, solapó o trajo la complejidad de una confusión entre información y conocimiento. De modo tal que hoy estamos en 2024, muchos y muchas pensando que lo que construyen nuestros estudiantes es conocimiento y lo que tienen es información. Y voy a empezar a trabajar estos hilos, pero antes de eso, algo más. 2024, inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial no es nueva, desde Turing, 1950, esta parte también tuvo su evolución. La novedad, y vamos a ver qué es lo que trajo la inteligencia artificial generativa de distintivo, es que hoy puede generar, como dice la palabra, nuevas
producciones, puede producir a partir de predicciones, a partir de modelos, a partir de patrones, nueva información. No es un buscador, no es Google al que yo le pongo una información y aparece en sitios, sino que genera una imagen nueva, genera un texto. Y mi pregunta es, ¿cómo imaginamos el 2054? Si saltamos hacia atrás, saltemos hacia adelante. ¿Cómo nos imaginamos que va a ser ese 2054? Yo, por supuesto, ahí sí definitivamente jubilada, ojalá que viva, pero digo, es un ejercicio de imaginación importante y ahora voy a poner por qué. Estoy dando saltos hacia atrás y hacia adelante intencionalmente porque en 1999 Castells escribió una trilogía que se llamó La Sociedad de la Información. A mí esa trilogía, yo estaba en medio de mi tesis de doctorado en ese momento, me voló la cabeza solo por una razón que hoy recién la entiendo muchos años después. Y él, en ese año, previo al 2000, Google 1998, cuando empieza Internet a hacer una promesa de acceso, una promesa de igualdad, hoy tenemos la promesa de la inteligencia artificial generativa, esa promesa o esa ilusión de cambiamos el mundo, él escribe que la información iba a ser un bien económico. Escribe que la información iba a ser un bien económico y los datos hoy son eso, lo que las plataformas necesitan, todo lo que circula y usamos como información, toda nuestra huella digital es dato y lo que las corporaciones están buscando son esos datos y esos datos son necesarios porque son un bien. Hoy que nos conocen, hoy que hay esta inteligencia artificial puede segmentar la información que nos viene, es porque realmente nos conoce como usuarios. Y nos conoce como usuarios porque dejamos datos, y esos datos son un bien económico. ¿Por qué traigo esto que parece alejado? Porque él pudo anticipar muchos años antes que esto iba a pasar. Y a mí esto me interesa particularmente porque, y voy a decir algo que es medio fuerte, pero lo quiero decir igual, la escuela muchas veces es reactiva, reactiva en el término de reacción, reacciona a las tecnologías. Viene la inteligencia artificial, ¿qué hacemos con esto? Viene una tecnología nueva, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos ser anticipadores? ¿Qué hipótesis tenemos que plantear? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer para poder anticipar ese futuro? Para poder anticipar qué necesitan nuestros niños, niñas y jóvenes para seguir estando en la escuela, que por supuesto siempre es adentro, pero además para que ese futuro de esos niños tenga inclusión en una sociedad que está expulsando cada vez más. Y en ese punto quiero ser enfática, porque requiere de toda nuestra cabeza colectiva para pensar en esas hipótesis de anticipación. Y implica pensar qué educación necesitamos, qué educación queremos, qué niños y jóvenes tenemos que formar. Y no es menor esta pregunta, no es menor pensar en esta ciudadanía hoy para los próximos años. Pensemos anticipadamente esas hipótesis. Pensemos en ese 2054, pensemos qué escuela vamos a querer, vamos a necesitar, vamos a construir, vamos a diseñar. Seguimos un poco más. ¿Para quiénes? ¿Cómo definimos a estos sujetos hoy? Yo hice el ejercicio que para mí fue muy interesante, lo hice en pandemia y lo sigo haciendo, y es, que no lo puedo hacer acá porque somos muchos, pero es que ¿cómo ven a esos niños, a esas niñas, a esos jóvenes? ¿Qué rasgos tienen? ¿Qué características tienen? Y en ese ejercicio aparecieron cosas interesantes. Por un lado, tensiones. Muchos, mientras voy hablando, vayan pensando en cómo definirían estas generaciones que mutan muy rápido, que por supuesto son heterogéneas, que no son todos iguales, no estoy queriendo generalizar, pero que tienen rasgos de época. Y eso sí lo quiero traer, tienen rasgos de época. Y estos rasgos de época son difíciles de comprender, porque por un lado, yo haciendo este ejercicio en muchas escuelas, en muchas provincias, en muchos lados,
sale lo siguiente, que son sujetos curiosos, pero curiosos que discriminan su curiosidad. Son curiosos con lo que les interesa, es obvio, pero a la vez, en muchos casos, son sujetos individualistas. Por otro lado, trabajan en equipo. Por otro lado, tienen baja tolerancia a la frustración. Se frustran fácil. Necesitan de cierta inmediatez. Prestan atención fragmentada a muchas cosas a la vez, que no quiere decir que hagan multitarea, porque la tarea la hacen en secuencia, pero la atención la tienen fragmentada. Son sujetos que a la vez buscan también ese exitismo. Cuando muchos chicos en edad de, por ejemplo, de nivel inicial, la preguntás cómo se ven, les gusta la idea de ser influencers, ¿no? Antes era ser futbolista, hoy es más ser influencer. Y hay algo ahí en el ambiente que tiene que ver con esta época. Leer la época es importante. Leer esta época en la que estamos o nos toca transitar es importante. Por esto que les decía, poder anticipar para poder actuar. Leer a estos sujetos, entender esta baja tolerancia a la frustración. ¿Con qué se comprometen? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué los motiva? ¿Qué los deja de motivar? No digo que tenemos que hacer esto para cambiar lo que tenemos que enseñar. Digo que tenemos que dialogar entre lo que enseñamos y esos deseos. Ahí también hay una brecha que cada vez es más grande. Lo que la escuela pretende enseñar con sus contenidos y los deseos y todo lo que está alrededor en términos de información, en términos de estímulo, nos trae una tensión relevante. Comprender esta época, comprender los sujetos, comprender qué los motiva, qué los inquieta, es un primer paso importante. Pero además, y acá me detengo, han cambiado las formas de aprender. Y en estos saltos cuánticos de Dark que yo les traía, también lo que fue pasando es algo que quizás lo vean y quizás no, después va a haber un espacio de diálogo, mucho diálogo para poder intercambiar. Cambió la forma de construir el conocimiento. Y esto sí es parte de lo que Internet nos trajo como problema, acá sí como problema. ¿Qué implica esto? En Internet está toda la información o hay mucha información fragmentada. YouTube, TikTok, Wikipedia, el texto. Hoy la información está fragmentada y por eso también la atención está fragmentada. No hay nada en un solo lugar, hay múltiples lugares donde esa información circula. Pero además, esa información está toda al mismo nivel. No hay algo más jerárquico que otro, no hay algo más relevante que otro. Para el estudiante muchas veces un reel de TikTok es mucho más certero que la voz del docente. O un reel de Instagram o de lo que fuera. Y esto no quiere decir que nos quite autoridad. Yo voy a trabajar ese tema también. Esto lo que quiere decir es que no hay una jerarquía de qué es más relevante que qué para el estudiante. ¿Cómo puede construir jerarquía si todo es horizontal y todo está al mismo nivel? No hay algo más relevante. Fíjense que cuando uno navega por Internet es tan igual algo que encuentra en Wikipedia si no hay criterios para construir la diferencia. Cuando no hay criterios de jerarquización de la información, cuando no hay un marco epistemológico que permita jerarquizar qué es más relevante de qué es falso y qué es verdadero, cuando no está ese marco, cuando no está ese contexto, toda la información queda al mismo nivel y no se construye conocimiento. El conocimiento se construye cuando hay jerarquía y cuando hay comprensión. Estamos frente a políticas que están mirando la alfabetización, los problemas de lectocomprensión, y yo me pregunto por qué hay tantos problemas para entender una consigna que llegan a la universidad, les quiero decir, o por qué hay tanto problema para escribir un texto coherente que llegan a la universidad también, les quiero decir. Y entonces hay que empezar a
a tratar de hipotetizar por qué pasa esto que pasa. Parte de eso tiene que ver con esta fragmentación, con esta horizontalidad, y que nosotros tampoco, desde los programas, desde las escuelas, estamos jerarquizando esa información. En la pandemia, con todo lo difícil que fue la pandemia, con todo lo complejo que fue la pandemia, tiempos realmente muy difíciles, hicimos algo que para mí fue valioso y es, ¿se acuerdan de esa palabra, lo esencial? Que circuló para todo, no solo para la escuela, sino quienes eran esenciales, era una cosa, bueno, la esencialidad, lo que nos trajo a docentes es la posibilidad de elegir qué era lo más relevante de lo que queríamos enseñar. Y jerarquizamos, porque la escuela, sin darse cuenta, las aulas sin darnos cuenta, los docentes sin darnos cuenta, estamos actuando como un espejo de esas tecnologías, no un espejo contrahegemónico, un espejo hegemónico, y es en términos de conocimiento. ¿Y esto qué implica? Que si nosotros tampoco jerarquizamos en nuestras aulas, en nuestras clases, qué es más relevante de qué, si no ayudamos a construir de toda la información que hay conocimiento, no estamos haciendo una diferencia respecto de las tecnologías. ¿Se entiende la idea? Es una idea que para mí es importante porque no estamos dando herramientas certeras para que nuestros estudiantes construyan conocimiento y terminamos confundiendo información con conocimiento también. Es muy importante que frente a la sobresimplificación de las tecnologías, frente a esta sobresimplificación implica que porque accedo a la información ya estoy construyendo conocimiento. Frente a las consignas que dicen investiguen por internet, empecemos a pensar que por internet no se investiga. La investigación implica hacer una hipótesis, pensar una pregunta, pensar un problema. Entonces, empecemos a definir qué les pedimos a nuestros estudiantes, qué tareas son relevantes y cuáles van a ser entonces esos aprendizajes que queremos generar. No son todos, hay que elegir. Es una época en la que nos toca tomar decisiones respecto de qué aprendizajes son relevantes y serán relevantes, pensando en el ejercicio del salto hacia el futuro, al futuro. Para eso necesitamos condiciones institucionales, para eso necesitamos ciertas regulaciones, no digo negar las tecnologías, pero regular y pensar cuáles van a ser esos usos. Para eso tenemos que ver si usamos inteligencia artificial, transparentarle a nuestros estudiantes que estamos usando inteligencia artificial y si ellos usan inteligencia artificial, que nos cuenten y citen que usan la inteligencia artificial. Empezar a regular, empezar a entender cómo funciona. En un contexto, lo puse así, donde el tiempo es disputado, porque el tiempo de nuestros niños y niñas está siendo disputado como disputa. El tiempo que están en el aula y en la escuela es un montón, pero el tiempo en el que pasan frente a las pantallas también es un montón. Y pantallas múltiples, digo, de juego, de consolas, pero también celulares, ¿no? Entonces, lo que está en disputa es la atención y el tiempo. ¿Y quién gana, ¿no?, en esa disputa? Difícil pregunta. Avanzo un poco más y después, en todo caso, volvemos con las preguntas a estos temas. ¿Me van siguiendo? ¿Qué trae la inteligencia artificial generativa? ¿La usaron? ¿Sí? Úsenla, pruébenla, vean, ¿no? Igual la tenemos, no hace falta acá grandes accesos, la tenemos en Meta, la tenemos en WhatsApp, porque justamente parte de lo que no hizo nuestro país es regular, ¿no? Entonces hoy la tenemos en todos lados. En Europa no entró, por ejemplo, en el WhatsApp. Esto tiene que ver con políticas de regulación, que es otro tema, pero lo traigo como un bocadillo. Como la inteligencia artificial generativa, les decía, no es un buscador, no es Google, porque lo que hace es generar nuevo texto. Ese nuevo texto o esa nueva imagen que genera, la genera sobre la base de toda la información que tiene. ¿Quién le dio la información? Nosotros, durante décadas, ¿sí? Desde Internet, previo al año 2000. Hasta ahora tuvo 20 y pico de años para nutrirse de toda la información y grandes bases de datos, Castells, los datos, la relevancia de los datos en la sociedad de la información.
Pero con esos datos, lo que puede hacer es a través de un algoritmo automatizar cierta información. Recaba con toda la información que tiene, uno le da un prompt, una instrucción, y esa respuesta que da, lo que tiene como respuesta es que puede, a través de su algoritmo, generar patrones y modelos y sacar de eso información. De modo tal que si uno le pide una planificación de algo, tiene planificaciones. Ahora, si uno analiza las planificaciones que da Gemini o que dan ChatGPT, esas planificaciones son de una didáctica clásica, porque el ChatGPT no distingue una didáctica clásica de una didáctica crítica. Por ahora. Me gusta decir por ahora porque mientras nosotros estamos acá, al calor cordobés, a esta humedad cordobesa, que también la tenemos en Buenos Aires, el MIT sigue desarrollando inteligencia artificial y les voy a contar hacia dónde van para entender también cuál es ese futuro. Por otro lado, hay algo que empieza a automatizarse. Se habla de aprendizaje automático y se habla de personalización. Cuando se habla de personalización o de aprendizaje automático, tiene que ver con la posibilidad de generar trayectorias educativas diversas. ¿Esto qué es? Cualquier plataforma hoy que tenga inteligencia artificial, a partir de los datos de los estudiantes, un Google que se usó tanto en pandemia, un Google Classroom se usó un montón, un Zoom o las plataformas que se usen, hoy tienen la posibilidad de, con toda la información que tienen, segmentar trayectorias. Como hoy también ustedes pueden recibir en el celular información específica, información si tomaron este subte o este colectivo, o si fueron a este restaurante, o si leyeron este libro, etcétera, etcétera. Estas recomendaciones de Netflix de la próxima película o lo que fuera, tienen que ver con este algoritmo de recomendación que estudia al usuario. Si yo veo películas de Navidad, que las veo, la próxima película que me va a dar es una película de Navidad, ¿sí? Y los perfiles en una plataforma, por lo menos en mi casa, que tengo 3 hijos y un marido, cada uno tiene un perfil de guerra, de Navidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la personalización. Pongo ejemplos muy concretos, porque así como una plataforma como Netflix personaliza, hoy las plataformas educativas pueden hacer lo mismo. ¿En base a qué? En base a rendimiento, que no es aprendizaje. Si un alumno rinde bien, o va rindiendo bien, o va resolviendo bien ciertos ejercicios matemáticos, cierta tarea de historia o lo que fuera, el algoritmo toma nota. Y entonces devuelve segmentos más personalizados o trayectorias más personalizadas en función de ese rendimiento. ¿Por qué lo acentúo? Porque sin darnos cuenta, en la escuela también estamos reduciendo aprendizaje a rendimiento. Cuando uno dice, ¿quién es un buen alumno? ¿Quién es una buena alumna? ¿Uno que rinde bien o uno que aprende? ¿Cómo diferenciamos que aprendió o que rindió bien? ¿Porque rinde bien aprendió? ¿Porque no rinde bien no aprendió? Y esto es lo que está haciendo la inteligencia artificial generativa. Basa su algoritmo de personalización en función del rendimiento. Acá tenemos ya algo para decir, tenemos algo para hacer. Siempre que entendamos que aprender es más que rendir bien un examen. Pero, por otro lado, la inteligencia artificial generativa está avanzando hacia lo que se llama computación afectiva. Parece algo rarísimo, ¿no? Lo de computación afectiva. ¿Pueden los afectos computarizarse? Y sí, lo que están haciendo es capturar por reconocimiento facial nuestras emociones. Nos gusta algo, nos enoja. Nosotros tenemos cierta expresividad, no todos, pero hay que ver si le ponemos un gato, ¿qué hace, no? Pero hay que probar, ¿no? Hay que probar todo, pero en general lo que están haciendo estos algoritmos de computación afectiva es capturando por reconocimiento facial las emociones de nuestros estudiantes, y eso también lo convierten en un algoritmo que, cruzado con el rendimiento, tira una personalización de un recorrido. ¿Qué significa esto? Que si le gustó, le enojó, le emocionó, pero además rindió bien, va haciendo esos recorridos. Nosotros docentes, nosotras docentes, reconocemos la personalización de las trayectorias desde otro lugar.
pero esto está presente cada vez más. Cada vez más tenemos esta idea de tutoriales autoasistidos, de aprendizaje automático, de ausencia de docentes en estas plataformas que lo que van haciendo es personalizando los recorridos. ¿Qué tenemos que decir al respecto? ¿Cuál va a ser nuestra posición frente a estas plataformas? Si me voy a un extremo, que es un extremo máximo y supremo, y lo pueden ver en YouTube, hay un video que dice cómo China está experimentando con inteligencia artificial generativa, van a ver que China, que es un país distinto, con otro contexto político, por supuesto, está empezando a experimentar con diademas neuronales. ¿Lo vieron? Quienes lo vieron saben de qué hablo, quienes no lo vieron son unas diademas que se ponen como unas vinchas en la cabeza de los niños y las niñas y que en tiempo real le marca a la docente si el estudiante está prestando atención, si dejó de prestar atención, etcétera, etcétera. Y en tiempo real le avisa, al padre o a la madre que su hijo dejó de prestar atención o está prestando atención. Genera, fíjense, bueno, y ni les digo que vean el video, está en YouTube, YouTube dice cómo China experimenta, pero ni les digo que además en tiempo real hacen un scan de los estudiantes a ver si necesitan algún laboratorio, algún análisis, etc. China es un país que hoy ya no usa ni siquiera tarjetas de crédito, ¿sí? Se paga con reconocimiento facial. Frente a ese extremo, volví a decir, ¿no? Y nuestras realidades, hay una brecha enorme. Nos causa escozor ver lo que hace China, es poco ético, hay todo un debate respecto de los datos. Todos estos temas están cruzados por una ética que tampoco está regulada, que implica hoy un uso ético de estas herramientas, que implica el uso de los datos, y sin embargo, nosotros aceptamos todas las condiciones que nos implica bajar cualquier aplicación que también usa nuestros datos. Aceptamos, porque si no aceptamos, aceptar, no nos baja la aplicación, ¿sí? Entonces, no son las diademas neuronales, pero es una sociedad de control. No es la invasión de los datos, pero tampoco hay una ética de uso de esos datos. Entonces, estos son debates que también son necesarios y también forman parte de una ciudadanía digital crítica que tenemos que instalar en nuestros niños, niñas y jóvenes. Y ahora voy a este extremo, ¿estoy yendo bien de tiempo? Ya me quieren, me dicen igual, cuando vea que ya están dormidos, ahí paro. Quiero decir algo respecto de eso que a mí me parece como interesante. Yo hice el ejercicio de pensar el 2054 en una escuela secundaria con jóvenes, así como me hubiera encantado hacerlo con ustedes si fuera un auditorio mucho más chico. Yo les pregunté cómo vislumbran, así como por supuesto que ellos nacieron quizás en el 2000, 2010, o sea, no conocen muchas de estas cosas. Uno les cuenta, bueno, existía un cassette, existía existían estas cosas, pero no importa, existe lo que vos vivís hoy. ¿Cómo te imaginás el futuro? ¿Saben lo que contestó el 80% de los jóvenes de un tercer año de escuela secundaria? Que se imaginaban un chip. Un chip, que hoy existe también, ¿no? Pues los perros tienen un chip para salir del país, bueno. Un chip con toda la información y que eso iba a ser la escuela. Si la escuela va a ser un chip con toda la información, están suponiendo, no hay que enojarse, hay que entenderlo, ¿sí? Están suponiendo que entonces la escuela lo único que tiene como función es la información y dar la información. Y sabemos que la escuela es un lugar de socialización, de debate, de construcción de ciudadanía de otro tipo. Pero esto nos hace preguntar qué con todas estas herramientas, con toda esta cuestión que está emergiendo tan fuertemente de la inteligencia artificial generativa, que resuelve tareas, porque las resuelve. Que las resuelva bien es otro tema, pero a veces ellos tampoco las resuelven bien, entonces le da lo mismo, ¿no? Porque si no las resuelven bien, porque no tienen tampoco la confianza, que no tienen las herramientas ni siquiera para ver si la resuelve bien o no, porque no tienen el conocimiento para eso. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿qué es la escuela?
¿Y qué va a hacer la escuela? ¿Y cuál va a ser el sentido de la escuela para llegar a ese 2054? Creo, y esta es una posición muy personal, que para entender cómo opera hay que experimentar, hay que probar. Si uno prueba, por ejemplo, en Bing imágenes, que genera imágenes, y le pide el aula de futuro, va a ver que las imágenes que da son imágenes de un aula con los bancos, con el pizarrón, pero azul. Porque vieron que todo lo tecnológico es azul. Yo también quise mimetizarme, ¿no? Vieron que las imágenes son como un halo celeste, un halo azul. Da un aula igual, pero con un holograma, con un robot. Pero el aula como espacio físico no la da distinta, no cambió. Hay mucho estereotipo todavía. Prueben, experimenten, vean qué les genera cuando piden una rúbrica, una planificación. ¿Está bien? ¿Es clásica? ¿No es clásica? ¿Es relevante? ¿No es relevante? El prompt, que es la instrucción que uno le da, puede ser una oportunidad de curaduría, de saber qué preguntar cada vez mejor. Y quizás evaluemos, en lugar de los resultados, qué preguntas hacen, cómo mejoran las preguntas, qué procesos hacen en ese preguntar. Y acá también me voy a un salto mío. Yo recibo a muchos estudiantes en el doctorado en la Universidad de Buenos Aires y no saben cómo formular una buena pregunta de investigación. ¿Y por qué? Porque no preguntan, porque no saben preguntar, porque no diferencian una buena pregunta de una pregunta espuria. Y porque muchas de nuestras tareas también no les exige un salto cognitivo relevante. Prueben los exámenes que les dan, pónganlos en la inteligencia artificial generativa, prueben una tarea que le dan. ¿Qué dice Gemini? ¿Qué dice ChatGPT? Prueben y experimenten. Si les da una respuesta como de lo que ustedes están preguntando, cambien la tarea, cambien la pregunta. Prueben. La inteligencia artificial generativa, por otro lado, no tiene ni metalenguaje ni contexto. ¿Qué es esto? No ironiza, no tiene el contexto. Muchas veces van a ver que si ustedes le piden algo, lo da totalmente descontextualizado. El contexto lo tienen que poner ustedes, no tiene ese contexto. Y no tiene metalenguaje, no tiene ironía, no tiene metáfora, no tiene esa posibilidad de riqueza todavía lingüística que tenemos nosotros. Un meme que nosotros nos reímos, lo entiende literal. Yo hago este chiste muchas veces, o este recuerdo muchas veces, así que si me escucharon lo van a volver a escuchar, pero para mí es muy gráfico. Ahora me voy 30 años atrás, a 1960, existía una serie, El Superagente 86, que tenía un robot, que fue anticipador, Jaime. Ese robot, Jaime, que era un personaje entrañable, por lo menos a mí me gustaba, cuando te lo presentaban, te decían, Jaime, ¿le da la mano al señor? Y Jaime se sacaba la mano y se la daba. Le da la mano para él era sacarse la mano, literal, literal. Y así funciona la inteligencia artificial, con la literalidad. Puede generar nueva información, puede generar nuevas imágenes, pero no construyen ni contexto, ni ironía, ni chiste, ni metáfora, ni toda la riqueza conceptual que tenemos. Ahí tenemos un gran lugar para empezar a trabajar con nuestros jóvenes para que no se pierda la riqueza justamente de este lenguaje. Trabaja sobre la base de la predictibilidad, es como en el celular cuando uno escribe un mensaje que a veces ni leemos y termina siendo erróneo. Esa predictibilidad es con la que opera la inteligencia artificial generativa. Si pienso entonces en cuáles son algunas de las habilidades que son necesarias trabajarlas hoy para los próximos años, son estas. Desde mi punto de vista, por supuesto que me puedo equivocar, pero son para conversar. La autorregulación es la posibilidad que tenemos, adultos también, todos los que aprendemos, de elegir con qué estrategias afrontamos nuestros aprendizajes. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que comprender un texto, hacer una campaña en la radio, no sé, qué sé yo, un ejercicio de geolocalización o lo que sea, pongo en juego algunas estrategias para hacer la tarea, para aprender. ¿Qué pasó en pandemia? Y esto yo lo estudié porque es un foco que a mí me interesa, el tema de los aprendizajes. En pandemia pasó que más allá de la brecha digital, de quienes tenían conexión o quienes no, hubo una brecha cognitiva muy importante.
porque si les pedíamos un montón de tareas, que es lo que hicimos, ¿sí? Entonces le pedíamos que mire un video de 1 hora, que haga 50 ejercicios, que tenían que elegir cuánta carga cognitiva, cuánto tiempo le destinaban a otra cosa. Y hay muchos estudiantes que no tenían la posibilidad de elegir con qué estrategias aprender. Fíjense, algo muy chico y muy potente, no tenían diversidad de estrategias, porque no sabían cómo encarar, ni siquiera cómo encarar la tarea que le estábamos pidiendo para aprender. Y esta autorregulación lo que nos marca relevante es que tenemos que poner foco en qué tareas les pedimos, en qué evaluaciones les damos, en qué les estamos exigiendo, en cuáles son nuestros prompts en la clase, no en la inteligencia artificial. ¿Cuáles son nuestros prompts en la clase? Porque lo que está estudiándose, o lo que yo por lo menos estoy estudiando, es que en parte de esa tarea apunta a los mismos procesos cognitivos y no estamos dando diversidad de estrategias cognitivas para estudiantes que van a necesitar una amplitud y un abanico enorme de esas habilidades cognitivas, porque apuntan o a la síntesis, al análisis, pero no apuntan, por ejemplo, a las hipótesis, a la formulación de preguntas relevantes. Bueno, pensemos qué les estamos pidiendo, pensemos qué no les estamos pidiendo y definamos que tienen que saber aprender distintas cosas y tienen que saber gestionar sus tiempos. Por otro lado, la toma de decisiones. A mí esto me preocupa porque la inteligencia artificial, sin darnos cuenta, nos está mermando nuestra autonomía. Esto que decíamos, bueno, de China ni hablar, ¿sí? Pero acá también. Acá muchas veces no decidimos, dejamos que decidan cuál va a ser el tiempo que tenemos que hacer para esto, o la próxima serie, o lo que fuera. Y la escuela tampoco está poniendo el foco en esta toma de decisiones y en esta autonomía. ¿Qué deciden nuestros niños y niñas en la actualidad? ¿Deciden escuela? No. ¿Deciden compañeros? No. ¿Deciden contenidos? No. ¿Qué deciden? Y sin embargo, el mundo del trabajo está pidiendo sujetos creativos, sujetos autónomos, sujetos que… ¿Dónde se forman esos sujetos? ¿Quiénes van a quedar adentro y quiénes van a quedar afuera en una sociedad que va a exigir cada vez más este tipo de cuestiones? Toma de decisiones y autonomía en un contexto donde la inteligencia artificial nos está quitando muchísima autonomía. Pensamiento crítico. Hablamos muchísimo del pensamiento crítico. Definamos qué es que alguien piense críticamente, que la use, que le discuta, que piense si su tarea está bien hecha o no está bien hecha, que la usen, pero que la discutan, que la disputen, que la critiquen, que venga otro y le diga esta actividad, si no. Empezar a ejercer esta soberanía tecnológica implica tener soberanía pedagógica. Y esta soberanía pedagógica es nuestra. La soberanía pedagógica no la dan las tecnologías, la damos acá. Y esa soberanía pedagógica implica realmente hacerles discutir todo lo que hacen, hacerles pensar la sociedad en la que viven y generar algo de ese pensamiento crítico, creatividad. Yo el codiseño lo valoro mucho porque ahí sí, yendo a mi actividad de los videojuegos, cuando pienso un videojuego, lo pongo a prueba con ellos, con jóvenes, les digo que piensen cómo lo harían distinto. Este codiseño tiene que ver con involucrar a los niños y a las niñas en la actividad creativa. Que piensen con nosotros una consigna educativa, que piensen ellos qué se puede hacer. O sea, empezar a involucrar al estudiantado, a comprometerlo más con las tareas, con las decisiones, con la creatividad. La autoconfianza, y quienes vienen de escuelas alejadas, de zonas vulnerables, rurales, pero también urbanas, van a ver que está mermando esta autoconfianza en nuestros estudiantes, que hace que muchos piensen que no es para ellos la escuela, que no es para ellos la continuidad de la escuela, que no es para ellos la universidad, ni hablar. ¿Y por qué me gustan los videojuegos? Les voy a decir, bueno, me gustan por muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me gustan de los videojuegos es que vos pasás de nivel cuando dominás el nivel anterior. Entonces, eso te permite pasar de nivel. Y muchas veces en la escuela simplemente pasás de nivel. Y en el medio te quedan lagunas, como un queso Mar del Plata, ¿no? Esos bajos ahí, y sin embargo seguís pasando de nivel.
Y te va cambiando esa autoconfianza por decir, pero esto yo no lo sé, esto no lo entendí, y se avanza, se avanza, se avanza, se avanza. Me gusta también porque te da otra vida y te da otra energía, y muchas veces el sistema educativo no te recarga esa energía, nosotros docentes tampoco. La expulsión de un sistema no te genera esa autoconfianza y no te genera esa oportunidad. La autoconfianza está en jaque porque les quiero decir que cuando uno habla con directores, habla y patea escuelas, ve que nuestros niños no tienen la confianza de tener las herramientas para su futuro. Y ustedes hablaban de la tecnología como derecho, y el futuro también es un derecho de nuestros niños y de nuestras niñas, nuestro también. Si queremos construir ese derecho, le tenemos que dar las herramientas de que pueden estar en ese futuro, y no que no van a quedar por ser obsoletos, por no tener herramientas o por no tener la autoconfianza. Y el trabajo en equipo, que por supuesto en la escuela se trabaja un montón, así que sigo con esto. Acá 3 ideas, voy a ir acercándome ya a la didáctica, que es esta idea de, bueno, si todo está acá, ¿qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? A mí me gusta pensar en esta sorpresa, que las experiencias sean el eje. Yo quizás porque les decía estoy más cercana a la edad de jubilarme, hice el ejercicio de pensar cuáles fueron mis marcas en la escuela. No solo qué docentes memorables tuve, aquellos que me marcaron, sino qué experiencias significativas me marcaron y que me hicieron ser docente, ¿no? Que es lo que soy. Y no fueron tantas esas experiencias, pero las experiencias que tuve que me marcaron, en mi caso, tuvieron que ver con lo que llamó experiencias de borde. No eran las experiencias del centro del currículum, era una salida, era una huerta, era educación física, que a mí me gustaba mucho. De hecho, mi mamá nunca entendió por qué la profesora de educación física fue la que me entregó el diploma del secundario y era la que más me hacía sentir parte de algo, ¿no? En ese caso. Pero no fueron tantas experiencias. De arte, todas experiencias en las que, como si les dijera, yo tuve otra escuela, otra época, donde se permitía crear y experimentar. Y esas experiencias en las que se permitía un poco más de libertad, un poco más de expresividad, un poco más de toma de decisiones, un poco más de todo lo que decía antes, son las que me marcaron. Y tenían algo de sorpresa y tenían algo de una alteración. Alteraban la secuencia lineal progresiva de la didáctica de una docente que venía a hablar, después me tomaba lo que decía el texto o lo que ella decía y después verificaba por esa evaluación lo mismo. De esa docente que hacía esa secuencia lineal progresiva a las aulas hoy no hay tanta distancia. Se sigue priorizando una didáctica lineal en la que primero explicamos, después aplican y finalmente verificamos. Alterar esa secuencia es importante. Nos preocupa el plagio. Yo plagiaba porque copiaba de Capeluz, de Estrada, de todos los manuales. Copiaba y lo que copiaba lo ponía en la hoja. Tampoco pensaba críticamente, excepto que una docente me dijera, ¿pero qué escribiste? ¿Pero esto lo entendés? El Pucará Tilcara. ¿Y cómo lo voy a entender si no sé de qué me está hablando el Pucará Tilcara? No lo ubico, no lo sé. Traeme una foto, traeme una imagen, algo que me represente qué es. La célula, ¿no? No la puedo entender, es algo intangible para mí. Todo esto tiene que ver con que el plagio implica, por supuesto, un oficio fácil. El oficio del estudiante, ¿por qué no sería fácil? Si está la inteligencia artificial, ¿por qué no la usaría? Si hay un camino fácil, ¿por qué no lo recorrería? Desafiar el plagio es desafiarnos a nosotros nuevamente. ¿Con qué consignas les damos? Demos menos consignas, pero consignas profundas que desafíen ese plagio. Avanzo con un poquito más de ideas. La didáctica valiente la voy a explicar después. Y la tercera que tiene que ver con esto que a mí me gusta mucho, que también lo trabaja Mariana Ferrarelli, que es usar los chatbots o usar la inteligencia artificial para la coescritura. Hoy hay editores, hay un edilector, creo que se llama, que por ejemplo yo a mis tesistas les digo, a los que escriben mal, pone un párrafo que te lo corrija y vos ves cómo lo corrige. Todas estas herramientas de escritura están. Entonces, ¿en qué escritura nos centramos? ¿Qué les pedimos?
a nuestros estudiantes. Si van, un estudiante que no sabe escribir bien, va a pasar esto a herramientas que hoy le escriben mejor, un texto, una monografía, lo que le pidamos. ¿Qué le pedimos? Que lo pase por ahí, que lo corrija, que revise, que entonces el próximo texto lo escriba sin inteligencia artificial y que compare lo que escribió él con la inteligencia artificial y que vea en qué mejora, en qué supera. Coescritura, hay muchísima posibilidad de coescritura o de tutorías coasistidas con inteligencia artificial. Hay resoludores, el ChatGPT evolucionó hacia la posibilidad de que en tiempo real vos puedas resolver un problema matemático con el chat y entonces entender cómo se está resolviendo. La pregunta acá es una pregunta simple a la vez que compleja, y es ¿qué enseñamos? ¿Qué contenidos son relevantes? ¿Cómo lo incorporamos para pensar críticamente esa enseñanza? Y sobre eso voy a trabajar hacia el final, como para dar lugar a preguntas y comentarios, que es esta didáctica valiente que Mercedes me dijo. Me gustó mucho eso que escribiste de la didáctica valiente. Digo valiente porque somos valientes. Quienes asumimos la enseñanza somos valientes. Me recibió esa frase tan hermosa, ¿no?, del futuro que está en el comedor del hotel, de que quienes somos, no podés ser docentes si no crees en el futuro de esos niños y niñas, pero a la vez, como les decía, el futuro es un derecho y tenemos que darles herramientas para ese futuro. Y me parece que para eso, para dar herramientas de futuro, para concebir una didáctica osada que experimente, primero, como dijeron también desde la conducción gremial, es una didáctica colectiva, no es en soledad, esto ya lo aprendimos, ya lo sabemos. La pandemia también nos ayudó a compartir experiencias que no estaban tan compartidas. Es diversa y múltiple. Y esta diversidad y las aulas heterogéneas, las aulas diversas, hace tiempo que desde la didáctica las sabemos. Y aún así, vuelvo a decir, hay cada vez más homogeneización de las tareas que les pedimos. Cada vez estamos trabajando sobre la hipótesis de aulas heterogéneas con trabajo cognitivo más homogéneo. Hay que empezar a trabajar con algo que rompa esa didáctica más homogénea, esas consignas más homogéneas. Un camino que yo tomé de los videojuegos tiene que ver con los desafíos. Fíjense que en los videojuegos vos tenés desafíos, esos desafíos no son iguales, son diversos. Vos podés elegir tu propia aventura, podés elegir tu propio desafío, podés elegir la complejidad del desafío que querés asumir. Y es expresiva. Y acá hay una idea que no es mía, es de Elliot Eisner. Él decía, trabajando con el arte, que cómo se construyen las ideas. ¿Cómo empezamos a tener ideas? Hay un libro hermoso que es Didáctica y Currículum, en el que él se hace esa pregunta: ¿cómo construimos nuestras primeras ideas? Y lo traigo porque para mí es lindo lo que dice, y es, si uno piensa en los niños, niñas chiquititos, ¿no?, cuando nacen, experimentan con los sentidos. Se llevan a la boca, miran, escuchan, y esa sensorialidad primaria empieza por ahí, esa experimentación primaria empieza por ahí, y de ahí se va gestando el proceso de ideación. No hay un proceso intelectual, dice Eisner, sino un proceso sensorial que lo acompaña, y trabaja esta idea de formas de representación, que son distintos lenguajes con los que convivimos. Lenguajes que hoy están en las tecnologías, lenguajes visuales, lenguajes audiovisuales, lenguajes auditivos, que hacen que también pensemos en la inclusión. Cuando alguien no puede ver, puede oír. Cuando alguien tiene hipoacusia, tiene otra posibilidad con estos lenguajes. Esta diversidad de lenguajes no es solo para quienes tienen alguna necesidad específica, sino es para todo el aula, porque hoy todos tenemos alguna necesidad específica, y esta expresividad lo que hace es experimentar con lenguajes diversos, experimentar con metalenguajes, trabajar metáfora, trabajar ironía. Para eso, arriesgar, probar, siempre con gobernabilidad algorítmica. ¿Qué es esto? Tenemos que entender cómo funciona. Tenemos que probar, tenemos que entender qué hay detrás de estos patrones, cómo genera. La inteligencia artificial generativa hoy está limitada por esto que decíamos, por su base
de datos por su predictibilidad, por los modelos que tiene, no puede ni contextualizar, no puede ironizar, pero la inteligencia artificial está haciendo, lo que hoy conocemos como inteligencia artificial generativa es lo que se llama inteligencia artificial generativa estrecha. El MIT está trabajando en una inteligencia artificial ampliada. ¿Qué es esto? Con otras capacidades cognitivas, que pueda hacer otras cosas de las que hoy hace. Y acá a mí me trae una pregunta muy interesante y es que tiene que ver con estudios y con investigación. Y es que cuando uno usa tecnología, le delega ciertas funciones cognitivas a esa tecnología. Cuando usamos el celular, piensen un día de ustedes sin celular. Muchos y muchas seguramente no solo que no recuerdan los teléfonos, no recuerdan ni qué tienen que hacer, ¿no? Ni a dónde tienen que ir en algunos casos. Si tienen una cita médica y no tienen el celular, no recuerdan la dirección del médico al que tienen que ir. Voy poniendo ejemplos. Le delegamos memoria, le delegamos un montón de funciones al celular. Eso no quiere decir que no tengamos memoria. Y eso no quiere decir que la escuela no sea memoria. Lo que quiere decir es que le delegamos ciertas funciones cognitivas. Lo mismo cuando usamos una calculadora. Eso no quiere decir que no hay que usarla. Eso quiere decir que lo que le delegamos son ciertas funciones cognitivas. Cuando delegamos ciertas funciones cognitivas, y permítame una última idea conceptual que proviene de muchos años de investigación, esto corresponde a una concepción de un aprendizaje distribuido y es, hoy no podemos aprender sin el entorno. Este entorno, por supuesto, que son otros sujetos, pero este entorno también son las tecnologías. Y esta delegación de ciertas funciones cognitivas a las tecnologías nos hace pensar qué le vamos a delegar y qué no le vamos a delegar a estas tecnologías. ¿Qué sería indelegable? ¿Cuáles serían funciones cognitivas indelegables? Si trabajamos la memoria, ¿qué se tienen que acordar del paso por el sistema educativo? No son millones de cosas, porque para eso tienen el celular, tienen internet. ¿Qué deberían recordar? Si van a resolver un problema, ¿qué le pueden delegar de parte de ese problema a la tecnología y qué es indelegable? Vuelvo sobre esta idea entonces de pensar qué estamos enseñando en términos de contenido, cuáles son significativos y cuáles no, cuáles son las habilidades en las que tenemos que profundizar y cuáles no, qué funciones cognitivas le vamos a delegar a estas tecnologías. Si hacen una tarea con ChatGPT, que hoy pueden hacer un montón, por ejemplo, poner un título creativo a un ensayo, hoy van a Gemini, que lo hace mejor que ChatGPT, lo hacen y les da 10 títulos, ¿sí? Y eligen uno. Entonces, si eso ya lo puede hacer el ChatGPT, la función creativa tiene que ser otra. ¿Qué tienen que crear? ¿Qué van a tener que crear? Eso es gobernabilidad algorítmica, es entender cómo funcionan los algoritmos, es entender cómo funcionan las tecnologías para saber qué funciones le delegamos y cuáles no. Pero cierro con esto para dar lugar a preguntas, al espacio de preguntas. Yo me imagino que esta didáctica valiente es humanista. Porque si hay algo que persiste en ese espacio, si hay algo que persiste en esto, es el humanismo. Es humanizar esa tecnología, es también humanizar el salón de clase, donde lo que ocurre no es solamente una tarea, donde lo que ocurre son vínculos, valores, decisiones que tienen que ver con el ambiente, con el mundo que queremos, con un mundo complejísimo en el que vivimos, donde también tenemos que tomar decisiones que son éticas, que son políticas, ambientales, etcétera. Entonces me la imagino como una didáctica ética, política y esperanzadora, pero esperanzadora no ingenua, esperanzadora desde Freire, desde Jackson, entendiendo que la esperanza también es política. Dar un futuro a nuestros jóvenes es pensar en el presente, es pensar que en ese 2054 los jóvenes van a tener la oportunidad de transitar una sociedad en la que tengan espacio, tengan trabajo y tengan algo para hacer, que no sea delegable a esta inteligencia artificial generativa, que la inteligencia artificial generativa se convierta en un coequiper, en un ayudante, pero no un sustituto del pensamiento crítico. Muchas gracias.